buenos días, iglesia. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. De mañana te buscaré. Estamos teniendo tiempos de devocionales realmente hermosos de la palabra de Dios. Hermanos, líderes, compartiendo lo que Dios pone en su corazón y realmente sorprendido de las muchas maneras que Dios nos puede hablar con tan solo un pasaje bíblico y deseando que en esta mañana Dios pueda hablarte a tu corazón, pueda realmente afirmar ese paso diario que cada uno de nosotros tenemos. Así que puedas conectarte, que puedas invitar a algún amigo, algún hermano, alguna familia para que se pueda unir en esta hermosa mañana que estamos teniendo. Ya pronto vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes de que nada, ahí pones tu saludo, saludar quizás a alguien que puedas querer saludar ahí en su día y que tú puedas poner de dónde eres, de qué lugar y también las necesidades, porque vamos a estar orando por las necesidades. Así que quiero invitarte a que puedas conectarte, invitar a otro, porque realmente vamos a tener una mañana preciosa de la palabra de Dios. Así que vamos ahora a un momento de adoración de la palabra, de buscar a Dios, y creo que juntos nos va a unir esta pequeña porción de la adoración a Dios. Así que te invito a que podamos conectarnos, ahí te invito a que puedas compartir, abrir la escritura y juntos vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. En tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación de mi Padre eterno. Y ya tuvimos este momento de adoración donde realmente fue hermoso escuchar una alabanza para el Señor. Y yo quiero invitarte a que puedas abrir las escrituras y la palabra que vamos a estar leyendo se encuentra en San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Hasta ahí la palabra del Señor. Realmente es una preciosa porción de la palabra y siempre uno alentado, quizás, no sé si es tu caso, pero sí lo pude haber hecho yo en muchas maneras, manifestar este pasaje bíblico, puntualmente el 32, que dice, que habla de la libertad. Si conoceréis la verdad os hará libre. Y es verdad, la palabra de Dios nos va a hacer libre. Pero hay algo que empecé a descubrir con este pasaje, donde podemos decir que no solamente Él nos va a hacer libre y es real, sino hay algo que tenemos que hacer nosotros para poder vivir esa libertad, para tener una vida en libertad. Muchas veces quizás, no sé si ha sido tu caso o tienes gente conocida, donde Dios hace libre a las personas y al tiempo pareciera que vuelve a caer o vuelve a estar desanimado o vuelve a tener recaídas. Y decimos quizás o nos podemos preguntar qué sucedió en esta persona, en nuestro hermano o hermana, que si Dios lo hizo libre, ¿por qué está transitando estas luchas? Y realmente pude entender por medio de la Escritura que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Es verdad, Dios nos hace libre, Jesucristo nos hace libre porque hay poder en la palabra de Dios. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es así. Realmente nos hace libre.
pero ¿cuál es la porción que nosotros tenemos que hacer? Dice en el versículo anterior, dice, aquellos que creyeron, y le está hablando a los judíos, y después dice más adelante, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Y de qué nos quiere hablar las Escrituras? Del permanecer. El permanecer conectado con la palabra de Dios va a hacer que esa libertad que un día tuvimos de lo que fuese, del alcohol, de la droga, de las perturbaciones, de los pensamientos, de la depresión, de tantas cosas que quizás ahí vos estás recordando de qué te ha hecho libre, para evitar ese, quizás pudimos haber tenido una recaída, hay algo que tenemos que hacer. Y me bendice y me gozaba cuando pude escudriñar la escritura y dice, el que permanece en mi palabra. El permanecer en la palabra no solamente me va a hacer libre, sino me va a llevar a caminar una vida de discípulo al lado de Él. El caminar como discípulo es caminar con Jesús y en Jesús. Sinceramente, esto que pude ir descubriendo con la Escritura ha bendecido mi vida y espero que pueda bendecir tu vida también, porque Dios es fiel en su palabra, el permanecer en Él. ¿Y cuánto nos cuesta a veces permanecer en algo? No solamente en las cosas de Dios, en una vida, en tener una vida de oración, en tener una vida de comunión, en tener una vida de estudiar la palabra, a veces con los trabajos, con las actividades, a veces ya con las cosas familiares, a veces quizás tenemos esa tendencia sin querer de descuidar lo que Dios nos está marcando acá, que es la palabra de Dios, tener la comunión. Si usted estudia todo el capítulo 8, anteriormente viene hablando de muchas enseñanzas, pero si hay algo que aflora, que se da a conocer, es que hay una unión entre el Padre y Jesús, Jesús con el Padre. Y eso nos quiere seguir enseñando a través de este pasaje, de que la única forma de que vivir una vida en libertad y perseverar en esa libertad es teniendo un contacto genuino con la palabra de Dios, teniendo una comunión genuina con la palabra de Dios. Y yo creo que tu vida y mi vida va a permanecer en el tiempo. Quizás podría costarnos muchas cosas, pero el permanecer, yo creo que vamos a entender que es con la fuerza que Dios nos va a dar, ¿sí? Y permanecer, tenemos el reflejo de que lo que habla en el libro de los Corintios, dice que habla de la fe, de la esperanza, del amor, pero si hay algo que va a permanecer es el amor. Y eso es el fiel reflejo de nuestro Señor Jesucristo también en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús transitó aquí en la tierra porque había un propósito del Padre. ¿Y qué lo sostuvo para caminar y llegar a cumplir los propósitos del Padre? El permanecer en el amor. Y eso es lo que nos quiere reflejar el Señor y nos quiere enseñar. Hay otra versión de este San Juan 8:31, dice, aquellos que permanecen fielmente en mis enseñanzas. Fielmente en mis enseñanzas. Y realmente necesitamos en estos tiempos que estamos como sociedad siendo invadidos quizás por muchas cosas, permanecer en la palabra nos va a llevar a alcanzar la victoria. Y la palabra de Dios dice acá en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entender que cuando uno permanece en la palabra, no solamente vamos a ser discípulos, sino vamos a ser libres. Y me encanta leer la Escritura porque el ser discípulo de Jesús es caminar con Él, es cumplir los propósitos que Él quiere que cumplamos, es transitar en nuestra vida social, ya sea trabajo, amistades, recreaciones, familiares, quizás familiares que todavía no conocen al Señor, y nuestra vida va a seguir conectada con Jesús, porque vamos a caminar en ese discipulado. Dice en uno de los salmos, dice, Jehová es mi pastor, saber que Él es nuestro pastor y que yo soy su oveja. Realmente es hermoso porque realmente en nuestra vida de libertad que sucedió,
va a permanecer. Así que quiero mencionarte dos pasajes bíblicos más. Dice en un pasaje San Juan 15:5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y voy terminando. Hay algo que Jesucristo por medio de la palabra nos quiere enseñar. Esa unidad que había con el Padre, también tiene que existir Jesús con nosotros. Y me encanta porque dice, el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, ¿sí? Nos habla de esa conexión que no se puede disociar. Cuando Jesús viene a mí, me está hablando de la caminar en santidad, pero cuando yo voy a él, me habla de salvación. Esa conexión no se puede disociar. Saber que soy salvo, pero tengo que caminar a la manera de Jesús. Amén. Así que quiero invitarte ahí y espero que la palabra haya bendecido tu vida como está bendiciendo mi vida. Y queremos seguir caminando en esa libertad que ya Él nos ha dado. Permanecer libre y no recaer. ¿Cómo puedo hacerlo? Solamente permanecer escudriñando y estudiando la palabra de Dios. Así que vamos a ir a un momento musical, a un momento de adoración, y ya pronto estaremos orando y cerrando en esta hermosa mañana que Dios nos está regalando. Así que en breve vamos a hacer una oración por cada una de las necesidades y para poder disfrutar esta libertad que Dios nos ha dado, de una vida eterna y una vida con Jesús. Amén. En tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación de mi Padre eterno. Bien, hermanos, hermanas, Dios ha bendecido nuestras vidas no solamente con la palabra, sino también con este momento de adoración a Dios. Así que quiero invitarte y recordarte lo que la Escritura hoy nos ha bendecido, que es importante permanecer en la palabra de Dios. Lo que dice el versículo 31, aquellos que permanecen en mi palabra realmente van a poder disfrutar de una vida libre, en una vida de libertad. Ya jamás va a venir ese recuerdo, esa opresión, esa angustia, ese desánimo, porque va a saber que somos discípulos, y aquel que entiende que es discípulo va a caminar con Jesús y de la mano de Cristo. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y poder decir: Padre, en esta hora estoy entendiendo un poquito más, Señor. Saber que esa unidad que había el Padre con Jesús y Jesús con el Padre, eso nos quiere enseñar en esta vida aquí en la tierra, de poder caminar de la mano de Jesús, de poder hacer que Jesús viva en nosotros y nosotros vivir en Jesús. Que no solamente Jesús vino a darnos vida eterna, sino el caminar con Él es caminar en una vida de santidad, de estar consagrado para ti, Señor. Padre, yo bendigo a cada oyente, Señor. Bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada familia. Y si alguno por alguna situación le ha venido algún recuerdo y quizás puesto en duda de que si ha sido verdaderamente libre, hermano, hermana, Dios nos ha hecho libre y tenemos libertad eterna, porque Dios ha lavado nuestras vidas con su sangre y a través de Él tenemos vida eterna juntamente con Cristo. Y en la manera que podamos entender, Señor, este principio que somos discípulos, que somos ovejas de su rebaño, vamos a poder disfrutar de esa libertad que Él ya nos otorgó, de tener una vida eterna juntamente con Él. Por eso, Padre, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana, y aquellos que quizás tienen pensamientos donde quizás los condenan, quizás vienen de angustia, de tristeza. Hermano, hermana, hoy Dios revive lo que Él ha hecho en tu vida. Él te ha hecho libre, te ha traído libertad por su palabra.
Solamente hoy estamos creciendo y entendiendo que por medio de la palabra, por medio de permanecer en la palabra, voy a ser libre completamente. Caminaré mis días hasta los fines, en esa libertad que Él me ha otorgado. Por eso yo te bendigo, iglesia. Bendigo a cada hombre, a cada mujer, Padre, para que toda acusación, toda condena, todo aquello que viene a atacar al pensamiento, caiga por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra sigue viva, sigue siendo presente, sigue siendo eficaz en estos días. Ya basta de condenación. Basta de angustia, basta de aquellos pensamientos que vienen a perturbarnos, porque Dios sigue siendo real y sigue hablando en este presente de nuestras vidas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es real y es vivo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, hermana, Dios nos ha hecho libre por los méritos de la sangre de Jesucristo, y por esos méritos tenemos que disfrutar el día a día. En el nombre de Jesús, porque Él lo ha plasmado en su palabra, Él lo ha escrito y ha dicho: así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo nos ha dado libertad. Disfrutemos con gozo, disfrutemos con alegría ese sacrificio de Jesús, esa alegría que has dado a nuestras vidas, de tener vida eterna y de tener vida en abundancia. En el nombre de Jesús, bendice tu día antes de salir si puedes, y yo creo que vamos a tener tiempos gloriosos. Que tengas un hermoso día, iglesia, y recuerda, Dios ya nos ha hecho libre. Somos su discípulo, somos ovejas de su rebaño. Disfrutemos eso hermoso que Él nos ha dado, una vida eterna, una vida en abundancia. Te bendigo y que tengas un hermoso día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.